Suena la campana, comienza la pelea. 5 jóvenes en el cuadrilátero defendiendo a muerte la corona de su candidato. Moisés Vega, Oniel Rodríguez, Amelia Núñez, Taimi Domínguez y Rafael Leoto. El pleito será en el ring de la mañana. Gancho al hígado, uppercut, knockout. El pleito será a muerte en el ring de la mañana por Telecontacto Canal 57. Los martes a las 10 de la mañana. El ring de la mañana, una producción del grupo NMA. Comunicación al más alto nivel. Amigas, a este su programa El Ring de la Mañana. Saludarles como cada martes de 10 a 11 de la mañana, un grupo de jóvenes estaremos tratando y debatiendo los principales temas y del acontecer político nacional durante toda la semana. Me encuentro aquí con mis amigos, compañeros, iniciando por Rafael Leoto. ¿Cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Feliz como cada martes. Los martes ya son el toque de queda de la juventud de partidista de Santiago. Ponen sintonía, ¿no? Sí, los muchachos están en sintonía. Del grupo ese sí, el grupo de Juventud Política. Un saludo a todos los compañeros y para mí es un honor siempre estar aquí representando dignamente a mi partido. Saludos, Taimi Domínguez. Buen día a todos los televidentes. Desde aquí, Taimi Domínguez, para servirle siempre. Dando un saludo también a esos jóvenes que nos están observando, los jóvenes de mi partido, el PRD. Y uno que ese sí es bueno, le apodan el Choco. Ahí sí. Ahí se me lao. Moisés Vega. Good morning, folks. Bonjour. Sean todos bienvenidos una vez más, amigos, amigas, al Ring de la Mañana. Definitivamente una propuesta dentro del Imperio de la Mañana, informativa, jovial, para llevarles a ustedes los comentarios, el análisis político, la perspectiva juvenil en el ámbito político. Así que definitivamente hoy será una mañana interesante donde cada uno de nosotros tenemos temas que vamos a tratar, pero sobre todo que vamos a debatir lo que está sucediendo justo en este momento en la República Dominicana. Bueno, muchos temas interesantes durante esta semana. Naturalmente queremos iniciar dando nuestras condolencias por el fallecimiento de la madre del alcalde de Santiago y precandidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, licenciado Abel Martínez Durán, quien antes de ayer en la mañana, en la tarde, falleció su madre. Ayer fue el velatorio en la tarde. Toda la familia Martínez Durán, para nosotros desde acá le mandamos un abrazo solidario, fortaleza, pero sobre todo mucha paz y que en este momento de duelo Santiago y el país está con ustedes. No, tanto a Abel como a su hermano el diputado Mayovanex Martínez, que también ocupa una posición en el Congreso. A Dios que la tenga en un buen lugar y conformidad a esa familia Martínez Durán. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí y un pequeño análisis, porque llama mucho la atención que durante la mañana del domingo y la tarde del domingo muchas figuras políticas no se han manifestado, no hayan demostrado el pésame, hasta que el presidente dijo que iba. Y eso me llamó mucho la atención, porque tú dices, Mírquina, en la política hay diferencias, claro, dentro del ámbito político, pero claro, fuera de ese ámbito político no deberían trascender esas diferencias. Entonces, dice un bolero, hipocresía. Y es lamentable. Pero tú te estás refiriendo a una visita en específico o a varias. Varios actores políticos que se dieron cita fue solamente, exclusivamente a raíz de la visita del presidente. Sí. Pero que si el presidente no hubiera ido, entonces ellos no se manifiestan ni el dolor ni el pésame a esa familia. Yo estuve por allá en la funeraria ayer e incluso pude ver la llegada del presidente Abinader, del expresidente Leonel Fernández, de varias figuras, y lo decía Abinader a su salida con los periodistas, que la condición humana no debe sobrepasar las luchas políticas, de que la amistad, y bueno, nosotros somos un ejemplo acá de varios partidos políticos y que a pesar de eso vivimos en contacto permanente. Y como tú dices, qué lamentable que en una situación tan delicada a la que cualquiera estamos expuestos, porque todos tenemos madre y naturalmente el ciclo biológico manda en que en algún punto sucederá. Pues qué lamentable que porque tengamos diferencias políticas, ideológicas, de ideas, de ejecución, en un momento como ese la llevemos al plano personal. O sea, eso y que no debe ser, porque en Twitter
que es una red que uno utiliza mucho como político, vi muchos ataques hacia el senador de la provincia, porque fue el primero que fue, porque estaba en Santiago el sábado, como todos los fines de semana, y él fue a dar el pésame a la familia Martínez Durán, y fue muy criticado. Entonces yo me digo, yo, Rafael Leoto, llego a la conclusión, ¿hasta qué punto debemos llevar el tema político a lo personal? Porque eso es un tema de familia, es un tema personal que yo le pido a Dios que me dé a mi madre por mucho tiempo, tanto como se la dio a ellos, pero que yo no me imagino ese momento cuando pase. Entonces, si mis amigos, aunque seamos, por ejemplo, Niel, que tiene criterios políticos diferentes a mí, me acompañan en ese momento, yo me voy a sentir halagado, porque más allá de las diferencias políticas hay un ser humano. Y mira que el presidente también aclaró con la prensa ser humano, que ellos, Abel y Luis, son amigos. Claro, sí. Son amigos. Es que mira, pero amigos de verdad. Ya lo decía, son amigos. Pero recuerden una cosa. Este es un país donde siempre se ha visto la controversia, y no entre las grandes figuras, sino estamos hablando de los compañeros de la base, de que no se sientan con un PLDista. Ese fanatismo, ese populismo, eso no debe ser. Que siempre ha prevalecido en este país, o sea, de toda una historia. Mira, por ejemplo, mi tía Altagracia González. Mírenlo ahí. Altagracia tu tía. Altagracia. Realmente. Y mira con quién yo estoy trabajando. Miren, y no tiene nada que ver. PRM. Y tú quieres a tu tía. Miren ahí la declaración del presidente Abinader. Y que si gana Altagracia o si gana Olisa, estoy bien. pero ¿qué es lo que hay que destacar? Ya Karl Marx lo decía, las clases, cuando hablaba de las clases, y somos parte de una clase política, que en aras del bienestar de la nación debemos de siempre, independientemente de que tengamos diferencias, hay temas nación-país que sobrepasan los temas partidarios. Y lo que denota es que si usted en una situación humana como esta no tiene la madurez emocional de usted poder expresar sus condolencias, o de por lo menos usted poder hacer reverencia o hacer algún nivel de gesto ante esta situación, bueno, ¿qué mensaje usted le manda a la sociedad a la hora de usted dirigir el Estado? Que eso habla mucho, eso habla muy mal de ti como ser humano. Habla que cuando tú vas a una institución, entonces la institución es tuya, que hay que dejártela, porque eso tú te vas a quedar con ellos, porque eso es personal tuyo. No, y le hago ese llamado a muchos de mis compañeros del PRM, que precisamente mi comentario va mucho más a ellos, porque no debieron simplemente esperar que el presidente se manifestara. Sobre todo autoridades. Ustedes como autoridades locales de Santiago no. Y que había muchas autoridades locales, claro, que no debieron esperar el pronunciamiento del presidente a que iba a dar ese pésame, porque están aquí. Hago referencia a lo mismo. Don Eduardo se enteró de la muerte el sábado. Y fue el sábado. Y hay que dársela. Yo tengo que decir. Y varió su agenda. Te puedo decir, hizo un cambio en su agenda porque eso era prioridad. Claro. Eso se llama ser un político a carta cabal. Yo tengo que decir que don Eduardo siempre ha sido un caballero. Recuerdo cuando el ex senador Julio César Valentín todavía pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana, puso a circular un libro. Y el primero que estuvo en la puesta de circulación del libro fue el senador Eduardo Estrella. En la UAS. Y en la UAS de Santo Domingo. Fue en la UAS. Y, o sea, porque es que, señores, al final, mira ahí la imagen del senador saludando al alcalde Abel Martínez. Es que al final, señores, somos seres humanos, somos compañeros, somos conciudadanos. O sea. Y si te das cuenta, don Eduardo no fue con parafernarias, o sea, don Eduardo fue a dar un pésame al ser humano. Que es la imagen que yo quiero que todos los jóvenes tengamos como referente. Como juventud debemos de entender que... Oye, pero le tiró la yugular al presidente. La condición humana está por encima. Pero bueno, eso es un tema que en lo adelante seguiremos tratando. Miren, hablando de condición humana, yo quiero tratar un tema con ustedes porque yo creo mucho en que la política se nutre de los hechos históricos, y la historia nos va narrando acontecimientos que como jóvenes debemos de tomar para posteriormente aplicarlos a nuestras realidades y poder sortearnos, ¿no?, las dificultades y situaciones que nos pasan. Esta semana cumplía de natalicio de fallecido el doctor José Francisco Peña Gómez. Natalicio de fallecido. De fallecido. Bueno, sí. cumpleaños de fallecimiento, 25 aniversario, lo que pasa es que dicen aniversario, perdón, 25 aniversario de haber fallecido. Conmemoración. De su partida física de esta tierra, creo que fue año 1998, la fecha no sí, son 25 años. 1998, 25... 10 de mayo. 10 de mayo. Del 1998. Recuerde que fue muy, muy peculiar porque eso trajo un proceso. No, fue durante un proceso electoral. Exacto, y que trajo consigo que
Recordemos el que fenecido también Johnny Ventura salió asumiera al la alcaldía. alcaldía. Bueno, Aquí Grullón Moronta. Peña fue un sacrificado. sí, fue esa dinámica por el en voto, esa por el época. voto sentimental Sí. que se dio en esa Recuerda que en ocasión. esa época, bueno, Peña tuvo que asumir la alcaldía del Distrito Nacional por una situación interna en su partido. Sí. De último minuto, faltando un mes y pico para el proceso electoral, estaba ya quejado de salud con una, creo que neumonía que tenía. Sí, No, sí. no. O- Era edema pulmonar, Un pero pulmonar. era un. Sí, Y edema pulmonar. en medio de una caravana cayó un aguacero. A él le advirtieron de que no debía. participara. Peña, naturalmente, un hombre que vivía de la política, que sentía la política, pues naturalmente participó y eso arraigó entonces en que se agravara su situación y falleciera días después. Eso dio al traste con que Johnny Ventura, que era su vicealcalde, candidato a vicesíndico en ese entonces, pues asumiera, y como tú dices, Leo, una ola luego blanca arropó la República Dominicana, porque creo que todavía en República Dominicana no se ha tratado en su justa dimensión el fenómeno José Francisco Peña Gómez. Y ha sido maltratado lo que significa José Francisco Peña Gómez para la historia dominicana. Porque Y del mundo. o sea, Porque- desde República porque mira, Dominicana, sí, porque sí. hay historias que dicen que reyes de España, cuando Peña se visitaba esos lugares, los recibían con bombos y platillos. No, Peña, recuerden Peña era un recuerden líder que Peña, internacional. la Internacional Socialista, Exacto. fue una visión de José Francisco Peña Exacto. Gómez, fue vicepresidente nacional, porque no hablamos de una época globalizada, tenemos que situarnos años 80. Él fue vicepresidente. Años 90, donde la globalización no era tanto. Tú tener esas relaciones a nivel internacional, eso significaba mucho para Y sobre todo, tener ese nivel de liderazgo internacional, porque ahora se hace un poco más fácil Por por las la redes, globalización, la dinámica. el Claro, internet, pero en ese momento no era así. Pero en ese entonces, Hipólito relata lo siguiente, que en un viaje que hizo junto a Peña a los países asiáticos, en Taiwán, en Japón, en Filipinas, ellos fueron a observar las primeras Las presas. que se estuvieron realizando. Y Peña, con su visión de hombre visionario, de transformar el país, quiso ver con sus propios ojos bajar y recorrer toda la presa. Y Hipólito decía, pero este tipo está loco. Un tipo que viene de Mao, que cómo es posible que él pueda tener tanto dominio, primero de lengua, que te Políglota, hablaba más de 8 sí, lenguas, más de 8 lenguas. tenía ese conocimiento tan fácil de poder tratarse con la gente y de conectar. Y él decía que cuando él llegaba a esos palacios presidenciales o llegaba al país, él simplemente con una llamada resolvía. Sí, y le sí. recibían como si fuera un presidente, como otro jefe de Estado. Bueno, Peña Pero- tenía relaciones al más alto nivel, a nivel Sí, internacional, con sí. presidente. Y tenía la visión, dice Guido, para que Taimi haga su comentario. Dice Guido, lo estuve viendo en estos días, que Guido decía. ¿Cuál Guido? Guido, ¿cómo Guido, pasa? Guido. Guido. No, Saben porque que Guido está Guido fue un también, el otro de protector. Venezuela. No, Guido fue un protector de Peña durante toda su un infancia. protegido. Lo mandó incluso a estudiar al extranjero y lo formó protegido. políticamente. Que Peña era un visionario, porque Peña llegaba a predecir incluso cuando un político iba a ganar en un país, que le estaba haciendo una anécdota de un político, no recuerdo el país, y le decía, mira, mijo, ese hombre va a ser presidente. Y Guido, que en su afán, doctor, usted eso no puede ser, porque el acontecimiento, 5 meses después, el hombre fue presidente. O sea, Wow. Peña tenía esa visión, ese, como uno le llama, Ese tacto. ese tacto político de poder olfatear, ¿no? Por dónde iban los acontecimientos nacionales. Y vuelvo y repito, en una época donde la globalización no era como ahora, donde no están Que las era más informaciones como ahora, difícil. que tú tienes que tener un contacto primario con esos líderes para tú poder saber sobre eso. Pero no tanto eso. Peña era un ejemplo de una persona con un buen corazón, una persona humilde. Incluso antes de fallecer perdonó a sus adversarios, aquellos que lo atacaron, aquellos que lo traicionaron, incluyendo el presidente actual. En el 96 se fue a apoyar a Leonel Fernández. ¿Qué? Claro. Era Balaguer, ya que hace referencia a Balaguer. No, a Leonel El presidente Fernández. actual, el presidente Luis actual. Abinader. Luis Abinader. El papá hizo fue un partido. El papá hizo ¿y a quién apoyó el papá? ¿Y a quién apoyó el papá? Pero No, espérate. el papá tenía su propia candidatura Espérate, presidencial. Taya. No, mi amor, en el apoyó 96. Espérate, a Taya. Leonel No, mi Fernández vida. en el 96. No. Pero no, Luis No, sí hay le una- renunció hay a una Hipólito en confusión. el 2002 para en contra de Sí. la reelección y se fue. Pero no fue Y Luis. apoyó a Leonel No, Luis Fernández renunció, en le el renunció. 96. Pero hay que aclarar Busca que la foto andan ahí, la historia está hay que ahí. aclarar un punto, porque en ese año éramos niños, Ajá. pero la historia relata claro, claro. de que el senador por Santiago fue Rafael Abinader, Pero que que incluso le ganó a quien era el senador en ese momento, que era don Eduardo Estrella.
Sí, porque Eduardo fue senador. Y era el que era el candidato puntero para repetir en la senaduría. Él perdonó a sus adversarios. Y tras la muerte de Peña, ese 10 de mayo, gana Grullón Moronta sin posibilidades en ese momento, porque el que tenía las posibilidades para ese momento era Rafaelito Cervillo. Exacto. Y en ese momento en el 98 era José Enrique a repetir. Acuérdate que estábamos viviendo un balaguerismo en ese momento. Ah, ok. Era en el 98. Entonces, cuando muere Peña, relata la historia. Mira, el dato que da es el Leoto es el correcto. Sí. En el 96 es que en el era 98, un tema de ideología. ¿Cómo es posible? En el 98. Aunque haya su diferencia, porque recuerda que ahí en ese momento hubo una diferencia. Ajá. Y el padre de Abinader sale y crea su propio y partido. apoya a Leonel Tiene Fernández. No apoyó. Exactamente dice que ocupa la senaduría. En el Te voy a 98. buscar la Eso foto político. porque tengo En el 98. un compañero que tiene esa en la foto. biblioteca. Un tema que yo quiero Para tratar ver si está. brevemente, Está. antes de este primer debate Está. sobre Peña, es la figura de Peña Infórmate Gómez, mejor. la figura de Peña Gómez en el contexto histórico. Y yo me hago la pregunta, porque también las figuras históricas están sujetas a revisionismo histórico y están sujetas a análisis permanente. ¿Fue Peña un traidor fruto de su ego? ¿O Peña fue traicionado por su ego? Puede ser. Lo digo en base, recuérdense que en el año 90, narra la historia, el PLD gana en el proceso electoral del año 90 contra el Partido Reformista Social Cristiano. Ahí se produce el famoso apagón de luz, recuerdan, que se fue la luz y llegó ganó, la luz y volvió y ganó Balaguer. Balaguer. Está documentado, PRD. Está documentado, no, el PLD ganó en el 90. Juan Bosch ganó en el 90. ganó en el año 90. Está documentado que Juan Bosch se acerca al doctor Peña Gómez para solicitarle su apoyo, porque si el PRD en ese momento apoyaba la tesis del profesor Juan Bosch, pues naturalmente se podía producir un proceso de catarsis Y que también y forzar ellos una tenían jugada política. ya históricamente no, porque recordemos salieron que del mismo lugar. Peña fue hijo de Don Juan. Lo que Exacto. pasa es que luego hubieron diferencias ideológicas, los chismes del momento y se separaron. A eso me refiero. Pero que, ¿qué pasa? Que era más fácil llegar a un acuerdo Peña con el PRD en ese momento. negó al profesor Juan Bosch su apoyo por una alianza con Balaguer. Recuérdense que ya Peña tenía la división con el BIS Sí. y el PRI. Sí. Y Peña entonces se dice que por $500,000 y el reconocimiento ante la Junta de su partido, negó al doctor Juan Bosch, al profesor Juan Bosch, el apoyo en ese proceso. Y 2 años después, diría, en el año 92, durante el proceso congresional de esa época, a Juan Bosch lo engañaron, pero a mí no me harán lo mismo. Sí. ¿Y qué pasó en el año 94? Es histórico. Entonces, todos sabemos. O sea que Es histórico. aquí hay 2 partidos que tienen a Y Peña damos como su simbología. Uno que no lo merece, otro que es el verdadero, bueno. No, el verdadero ni siquiera, PRD de bueno. Peña. Ni siquiera hay dos Él partidos. está hablando como No. Entiendo que ni siquiera son dos Mira, partidos. Que quiere decir A ver que qué todo- le toca. No, dile, ¿a ni quién es siquiera. que le toca? Pero- no te digo ni el que no son dos partidos, pero que también el BIS tiene. No hay la varios. idea- O sea, el BIS. Pero, Pero- actualmente hay unos como 15 partidos Que tienen a tienen Peña como su su norte. figura. Pero lamentablemente, la gran mayoría de ese grupo de partidos No que tiene a Peña tiene la como ideología líder de Peña. no continúan el liderazgo y la ideología de Peña. Pero Ni te voy a cerca, decir ni algo. cerca. Que en mi juventud, bueno, ya Moisés lo había escuchado, en mi juventud, cuando yo tenía la inquietud, o mi juventud no, en mi adolescencia, que fue cuando me identifiqué con la porque se política. pone como cumbia. No, me identifiqué con la política. Yo tengo unos lineamientos muy peñagomistas. O sea, yo soy revolucionario, yo me interesé en la política por José Francisco Peña Gómez. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo veo en el momento que estaba pasando, el PRD o sea, que era el PRD en ese momento, no era el partido que me identificaba como peñagomista. Porque ni siquiera se parece el PRD a lo que, o sea, estoy hablando en ese momento, al PRD a lo que Peña Gómez quería que fuera el PRD. O sea, y es un tema de análisis si de verdad esos partidos que llevan la ideología, entre comillas. Pero el mejor ejemplo de del eso son los hijos. No. Todos Es los que ahí hijos voy. de Peña Gómez están en un partido Es que ahí voy. No, ni los O sea, hijos se ponen de acuerdo. ahí Peña es que Gómez voy. O sea, para llevar una si la visión de papá. ideología peñagomista se va a seguir utilizando, o si sus partidos que llevan esa ideología van
desligarse de la figura de Peña. Mira, yo me voy más lejos. Peña no tenía una ideología. Peña tenía una visión política. Porque Peña se suscribía a la socialdemocracia europea, que Peña decía que era el modelo de los países escandinavos que podía funcionar. Juan Bosch entonces sí tenía una ideología muy marcada que se define como el bochismo. El bochismo. Porque Juan Bosch sí contradecía la tesis de Peña desde el punto de vista literario. Y en ese entonces Balaguer tenía una tesis. Y el balaguerismo, que naturalmente es una tesis más conservadora, mucho más orientada al poder. Ahora bien, hay que hablar también, y tengo que hacer un reconocimiento de los logros de Peña. Claro. Por ejemplo, ley de participación de la mujer. Sí. Fue una visión de José Francisco Peña Gómez de darle inclusión y participación a la mujer en la vida política. El Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, que fue el acuerdo arraigado luego de la crisis del 94. Y el pacto entre José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer. La ley de oro de los ayuntamientos que establece que cuando un alcalde de un partido, pues el presidente del Consejo de Regidores sea del mismo partido, aunque sea minoría, por un tema de poder concertar políticas internas y para no generar, porque antes de ese proceso de ley regla de oro, ustedes se imaginarán cómo no, que si tú eres mío, yo te voy a buscar la seguridad social también. La seguridad social, o sea, hay un legado, José Francisco Peña Gómez. Sin ser presidente. Sin ser presidente. No, porque Peña, hay que reconocerlo, era un hombre de influencia social, de influencia política, y que usaba su influencia para movilizar. En la situación que tuvo con Balaguer, yo creo que fue un momento crítico de clímax dentro de su carrera política, y yo creo que ya en ese momento también existía un cierto cansancio, porque ya tú tienes más de una década luchando y peleando por el mismo objetivo, que era ser presidente, de alguna forma o de alguna manera. Claro. Y cuando llega ese momento tan crítico donde realmente el país y crucial, se cuadró por las cuatro esquinas, y crucial, donde todas las asociaciones empresariales, grupos sociales, sociedad civil, sindicatos, todo el mundo se sentó en esa mesa larga. No, Peña tuvo visión. Entonces, hay que reconocer que Peña, si Peña hubiera mandado al pueblo a la calle en el 94, todavía no supiéramos contar. Mira, que Hipólito también se hizo referencia sobre eso en el momento que pierde las elecciones, en su único y primer mandato, que también se refirió a eso, porque en ese momento, aunque él como Estado asumió el tema de Baninter, y se malinterpretó la situación, que y luego el de mucho tiempo le dio la razón, pero es política. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, las preguntas de ambos que dice, creo que la soberbia fue la que hizo que Peña no fuera presidente. Porque al final, y muchos se lo dijeron, con esos 2 años. Porque señores, y si hubiese cogido esos 2 años, 2 años primero Balaguer y 2 años después. Y se lo daría a los 2 años Balaguer. Bueno, ese era el acuerdo. Porque recuerda que también se acordó en las sindicaturas de los regidores 2 años y 2 años. Todos los políticos del momento han reconocido que Balaguer siempre fue un hombre de palabra. Pero hay una locución famosa de Peña Gómez diciendo que cuando Balaguer le ofreció los 2 años y dijo luego que el mismo Peña diciendo en una locución, Peña, muy lleno de orgullo y como decimos de soberbia, dice en la locución, no, y yo le dije al doctor que no vamos a elecciones porque yo voy a ganar por elecciones y yo voy a ganar con el pueblo. Y ahí que se convoca la elección 96 extraordinaria para poder sortear la situación. Y sorpresa, el país se unificó en contra de José Francisco, porque también hay que reconocerlo. Hay un elemento racial que envolvía al doctor José Francisco Peña Gómez. Hay un elemento de desconfianza de la oligarquía y que Balaguer siempre que no confiaba en Peña Gómez. No, porque Balaguer simplemente respondía a esos intereses. Que Balaguer inteligentemente resaltaba eso. Utilizaba a Peña permanentemente lo atacaban con el tema racial. Exacto, porque en el momento eso era lo que le correspondía a Balaguer hacer. Pero ya 25, 26, 27 años después, hablando del legado, ¿el país está preparado para tener a un presidente de color? Mira, todavía no. Yo te voy a ser sincero. Ese es un tema que todavía y de color soy yo. Porque de color eres tú. El tema. Bueno, pero que también hay que ver qué es lo que color, porque de color era Lionel. No, pero Lionel un poco más. Pero malo, hay un detalle. Claro, porque en ese tiempo estaba en mala. Yo y tenía que coger su solazo para ir a la guasa de Lionel no es un hombre blanco. No, pero yo entiendo. Pero de tez más clara. Pero yo entiendo. Pero estamos hablando ya de tez más hablamos de moreno. Moreno. Entiendo como yo, que el tema con amor. Que el tema de Peña. Tú
tú eres más blanco que Peña. No, pero voy. Obviamente, mi Por vida. eso mismo, estamos Obviamente. En honor a la verdad, cualquiera. Cualquiera, no, Cualquiera. pero, o sea, Por eso mismo, vamos Oniel se tampoco. refiere a un hombre de yo me tez refiero. oscura, Yo me Moisés, refiero. es Yo me Moisés. refiero. Como era el Gabriel doctor José Francisco Mestiza, Peña Gómez. que Moisés tiene dice un hombre como él, como yo, así, 80% de los no dominicanos. No moreno, como dicen en el barrio, lavadito, bromoso. No, que si pero ya el país se está preparando para eso. yo voy más lejos. Yo Yo creo que entiendo sí. que el tema de En Peña estas elecciones debería haber un binomio, ni un moreno si- y una mujer. Ni siquiera, Es ni como siquiera. como Colombia. No te digo que O una mujer que el- morena acompañando. que el tema Peña Gómez ni siquiera era porque era moreno, era porque tenía Ah, sí. descendencia No, haitiana. ay, el tema siempre sí, fue pero una cosa te esclarecido conlleva la que otra. Peña realmente era de ascendencia haitiana. Eso el tema históricamente siempre está fue, claro. o sea, el tema de Peña nunca fue el color, siempre fue su descendencia. Dos No, Leo, cosas, tú no digas dos que color cosas, no dos fue cosas, tampoco, dos cosas, dos cosas. tampoco Tú tú vas a sabes decir, que ese históricamente color de- no color sé de- si No, me hay dos explico. cosas, hay dos cosas. Yo creo que Moisés entiende lo que yo le explico, o sea, No, yo te claro. estoy diciendo que no era Su solo incluso su vinculación con- su abordaje del tema haitiano generaba Exacto. desconfianza porque él Porque- tenía una visión mucho más integral del tema haitiano. Exacto. Entonces, y a venir de naturalmente su descendencia- ascendencia lo vinculaban a que decían de que En- bueno, pues este tipo cuando llegue Entonces, esa era la época. Va a unificar el país. Históricamente, Se narraba si tú ves los discursos o las referencias que hacía el doctor Balaguer para Peña Gómez en ese momento, no era de su color, era de su descendencia. No, porque lo vinculaba naturalmente. porque Entonces tú había sabes que Porque tenemos recuerda que cultura Balaguer, negra. Balaguer nunca dijo o nunca admitió ser anti-haitiano, pero todas sus políticas Sí, naturalmente pero entonces- de Estado eran sobre esa Delante- porque Balaguer era muy de andar en líneas grises, de Sí. no aclarar a veces conceptos. Pero Él ejecutaba envolvía y cosas envolvía que y quedaban envolvía. puntuales. No, lo que pasa es que Tanto que al Balaguer final decía lo que quería te decir, decía pero la una gente no lo cosa entendía. Y ejecutaba lo que él quería hacer. Claro. Y te daba él te decía claro con su ejecución. A lo que me refería, y era para culminar y que Moisés termine también, es de que yo entiendo que el tema de Peña no era por su color, sino por su descendencia. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Todavía- eso, pero le añado también que recuerden que un momento también de crisis para el momento de campaña de Peña fue cuando él en su famoso discurso dijo que iba a prender el país por las cuatro esquinas. También. sí, sí. O sea, El discurso de tierra arrasada. Tierra como le arrasada. llamaba- tenemos llamaba ese Peña. factor y tenemos el factor racial que afectaron muchísimo. Entonces yo creo que a Peña en cierto modo le entregaron la presidencia y su bandeja de plata. Y no la cogió. Ahora, Y no la cogió. otro factor que le añado es el círculo que tenía alrededor. Porque Ah, como ustedes también, eso es un dicen, elemento a al analizar. final toda esa gente Ese eran PRD, blancas, ese todos PRD, eran pero espérate, empresarios, agricultores con mucho poder. Ese Entonces, PRD de los 80 no era fácil. No, y Correcto. de los 90 tampoco. Esa lucha de No. Magluta y Peña y de Jorge Blanco. Y de Jorge Blanco y Antonio Y Guzmán. eso y esa no era la clase bestial. alta de ese momento. Claro, Sí. la élite, Entonces, la élite. ahí es que voy. Entonces, a veces en la política, amigos y amigas, se da lo siguiente, que tú puedes ser el candidato, el líder máximo, y a veces los primeros que creen las falacias que salen a la calle, las mentiras que salen a la calle, son la gente que te conoce y que ha trabajado contigo y que está a tu alrededor. Sí, porque Entonces, Peña era el líder del partido, pero tenía siempre que sacrificarse él. Claro. Él era el que siempre terminaba. Siempre el sacrificado fue Peña. Y si él Pero- no apoyaba, los candidatos no ganaban. No. Así mismo. Porque, por ejemplo, Al a que don Peña no le levantaba la mano, no ganaba. Si Peña no sale con don Antonio y posteriormente luego con Guzmán, pues las bases del PRD no asimilaban, porque esas bases del PRD eran con Peña al lado. Entonces, como ente político, ustedes deben aprender realmente cuál es su función en esta vida política. ¿Usted realmente da para ser candidato o usted es el constructor de candidatos? Pero En el basquetbol está el armador y está el tirador. Y está el O usted tirador. Pero hay que arma re- o usted tira. hay que A veces- resaltar algo. Y está hay el centro que- condiciones que- muy especiales que se pueden las dos cosas, pero no siempre. hay que resaltar algo, y es el espacio que en ese tiempo se le daba a la juventud, que ahora carece de ese espacio. Bueno. Peña Gómez fue el secretario general más joven del PRD a los 25 Imagínate, si en el partido años de tuyo edad. todavía Sí. sigue el mismo presidente. Vamos eso a no hablar- da mucho que Importante, hablar. Vamos a hablar de eso ahorita. lo Vamos a hablar de eso importante ahorita. es reconocer el legado de un grande de la historia, de un gigante que apostó a la democracia, que apostó al desarrollo de la sociedad dominicana y que hoy por hoy, 25 años después, todavía sigue siendo tema de debate, tema de ideologías, tema de seguimiento, pero sobre todo tema de mucha polémica. Desde acá rendimos tributo al doctor José Francisco Peña Gómez. Sácalo, Nelson.
Compra, vende y alquila tu casa ahora. Dese la vida que usted se merece. Te proporcionamos las soluciones que estás buscando. Nelson Abreu y Asociados Real Estate. Llámanos ahora 829-338-3416 y 809-894-1423. Podemos ayudarte a lograr tus sueños. Nelson Abreu y Asociados Real Estate. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.2 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. ¿Problemas legales? La solución. Nelson Abreu y Asociados, Oficina de Abogados. Nos especializamos en derecho penal, civil, tierras, divorcio, herencia, tránsito. Nelson Abreu y Asociados, Oficina de Abogados, el que resuelve tus problemas legales. Llama ahora 829-338-3416 y 809-894-1423. Nelson Abreu y Asociados, Oficina de Abogados. Conviértete en un reportero del Imperio de la Mañana. Envía a nuestro WhatsApp 829-680-5000. Denuncias, noticias, videos, comentarios, fotos para felicitarte en tu cumpleaños. Utiliza el WhatsApp del Imperio de la Mañana 829-680-5000. Bueno, estamos de regreso en su programa Imperio de la Mañana, su segmento El Ring de la Mañana. Y vamos a iniciar con los comentarios, los cuales quiero iniciar de inmediato. Miren, hay un debate que se ha suscitado y hay una frase muy popular que dice: no es cómo se inicia, sino cómo se termina. Y eso creo que le pudiera pasar al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Bueno, miren, la ley electoral, ustedes saben que en el año 2019 nos abocamos a una ley de partidos políticos y a una ley de régimen electoral. Dichas leyes empezaron lo que muchos denominan la legalización del sistema político. Todo esto al traste de que en la Constitución del año 2010 se constitucionalizaran por primera vez los partidos políticos, el sistema de partidos políticos, y a partir de ahí entonces se iniciara todo un proceso de organización, de reglamentación de la vida partidaria. Y la ley de movimientos, agrupaciones y partidos políticos y la ley de régimen electoral, pues vinieron a darnos ese marco jurisdiccional legal para la vida incluso interna de los partidos políticos, cosa que siempre ha estado en debate de que si la vida interna debe ser regida por los partidos políticos o por el contrario por normas externas, en este caso legislaturas. Eso también dio el traste, para ponerlo en contexto, de la creación de órganos jurisdiccionales para poder tratar estas materias. Se divide la Junta Central Electoral en 2 órganos: el administrativo, la Junta Central Electoral, y el contencioso, y se crea el Tribunal Superior Electoral como órgano contencioso para dirimir conflictos que deriven de las posiciones encontradas en torno a los partidos, en torno a las leyes del partido político y del régimen electoral. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, esas leyes plantean un sinnúmero de elementos, entre ellos, que es lo que actualmente está trayendo el debate, el tema de la reserva. Antes, los partidos políticos tenían libertades internas de poder usar a discrecionalidad el concepto de reserva, que no es más que la dirección del partido se reúne y dice: bueno, vamos a Juan Pérez a no someterle un proceso interno porque entendemos que por sus condiciones, sus cualidades, ciertas características que posee, representan al partido, representan las bases, y no es necesario que Juan Pérez vaya a un proceso interno a desgastarse, a enfrentarse con compañeros, y sabemos que de por sí ya se vislumbra como el virtual ganador. Bueno, pero la ley entonces limitó ese concepto de reservas a un 20%, y que ese 20% entonces sea lo establecido por la ley, el único espacio para las reservas de candidaturas. En el año 2020, los partidos, o la interpretación que le dio la Junta de ese entonces a la ley electoral recién emanada en ese momento del Congreso, fue que la reserva era de la totalidad de las candidaturas, para ponerlos en contexto. Es decir, usted sumaba
todos los cargos electivos, los regidores, los vocales, los alcaldes, los senadores, los diputados, y a eso le sacaba el 20%. Entonces, ese número general era lo que usted podía reservarse indistintamente en cualquiera de las posiciones. Un ejemplo de eso fue que el PRM, actual partido de gobierno, se reservó 23 senadores en el proceso pasado para las alianzas y reservas internas. Ahora bien, pues viene al traste de que la Junta Central Electoral hace una semana dictó una resolución donde dice que ya no es el método general, sino es por niveles. Es decir, ahora será de la cantidad de vocales que debe presentar el partido, un 20% para vocales. La cantidad de regidores, un 20% para regidores. La cantidad de diputados, un 20% de los diputados. Y de los senadores, un 20%. ¿Cuál es el tema? Miren, yo siempre he dicho que cuando una gran mayoría está en una posición, pueda que esté equivocada. Decía un filósofo alemán, a veces la mayoría se equivoca. Pero no puede ser que toda la clase política, que toda la clase jurídica, incluso organizaciones de la sociedad civil, estén en desacuerdo con esa resolución. Una resolución que a todas luces lacera el interés y la democracia interna de los partidos. Y yo me voy más lejos. Esa resolución no es fortuita que sea el PRM el único partido que esté a favor de esa resolución. Porque esa resolución al único que le beneficia actualmente es el PRM. Porque le resuelve el problema de la compra de alcaldes a los cuales se le prometieron candidaturas internas y que posteriormente ha generado situaciones internas y que ahora se van a excusar de la ley o de la resolución y van a decir, bueno, como la Junta ahora me limitó la reserva, todo el mundo va a un proceso electoral. Y en principio eso estaría bien. Ahora, la realidad entonces es que esas reservas afectan a los acuerdos y alianzas y el bloque opositor de poder organizarse e ir a un proceso electoral juntos organizados. Y esa no es la democracia. Ayer salió el comunicado, más de 15 partidos se reservan el derecho a participar en las elecciones de continuar este proceso. La crisis política que esto pudiera traer si la Junta en un proceso de reconsideración que fue sometido no reconsidera esa decisión, lamentablemente dará al traste con la mayor crisis política que el sistema de partidos ha vivido en los últimos años. Ojalá ese pleno de la Junta pueda manejar el contexto histórico que le está tocando vivir. Bueno, y de inmediato paso el comentario del amigo Moisés Vega. Bueno, amigos y amigas, ahorita vamos a debatir algunos datos que tú viste ahí, porque primero hay que leer más el contexto de la situación. Pero bueno, hoy quiero hablar sobre lo siguiente, y es sobre la libertad religiosa de la República Dominicana, pero desde el ámbito del Estado Dominicano y cómo el Estado Dominicano siempre ha promovido a la Iglesia Católica dentro de una legalidad como la única fe dentro del Estado Dominicano aceptada. Y esto viene porque el gobierno de Estados Unidos, a través de unos congresos que ellos hacen para la promoción de la libertad religiosa y que sus ciudadanos puedan tener siempre esa libertad de creer y apostar o de desarrollar la fe que ellos creen. Y aquí en República Dominicana se ha desarrollado también precisamente eso, con unos ciertos congresos que cada cierto tiempo se hacen en la Pucamaima, donde se reúnen todas las sectas religiosas. En este caso, el gobierno de República Dominicana otorga privilegios a la Iglesia Católica en detrimento de otros grupos religiosos. Y resalta lo siguiente: en un informe del Departamento de Estados Unidos asegura que pese a la Constitución Dominicana establece la libertad de conciencia y culto, el concordato de 1954 con la Santa Sede, en ese tiempo quien gobernaba era Rafael Trujillo, designa el catolicismo como la religión oficial del Estado y otorga privilegios especiales a la Iglesia Católica. Y nosotros a través del tiempo lo hemos visto, porque hemos visto como el gobierno dominicano, en vez de la iglesia construir sus propias capillas y templos, es el gobierno dominicano quien las construye. Vemos también que cuando se va a la cárcel, la única iglesia que vemos presente para cualquier tipo de misa, y ahora que poco a poco se ve la iglesia evangélica, pues siempre ha estado la Iglesia Católica para alguna bendición, para el fallecimiento del preso, o la bendición del preso cuando va a salir, o cuando simplemente
se lo llevan, se lo lampen. Ahí está la iglesia también católica. La información está contenida en el reporte República Dominicana, Informe Internacional de Libertad Religiosa 2022, donde el Departamento de Estado no solamente subraya de que la Iglesia Católica incluye la financiación de los gastos de la iglesia. Vemos mucha gente, de los padres, los clérigos, los diáconos, que viven precisamente de estos privilegios y que muchos de ellos han desarrollado sus fortunas. Pero el tema no está en el desarrollo de sus fortunas. El tema está de que simplemente se ha llevado a la Iglesia Católica que sea todo dentro de las actividades estatales, dentro de las actividades sociales y dentro precisamente de las actividades políticas. Hemos visto que la Iglesia Evangélica le ha hecho su frente a través de sus asociaciones, y una manera de poder bajarle un poco a esto, ellos opinan igual que la Iglesia Católica en todos los temas, que no debería ser. Las opiniones eclesiásticas deberían simplemente limitarse al tema eclesiástico, pero para un tema de relevancia social, pues muchos de ellos opinan, y esto ha hecho de que no solamente la Iglesia Evangélica, pero también la Adventista, los testigos de Jehová aquí en el país, se hayan manifestado sobre este caso y que les permitan, así como la Iglesia Católica puede desarrollarse tanto en la Junta Central Electoral, en el momento que hacen los matrimonios, el casamiento, y que también dentro de los demás ámbitos sociales políticos del Estado Dominicano ellos puedan participar. Esto hace de que las minorías, en cierto aspecto, aunque la Iglesia Católica ha bajado dentro de su porcentaje en sus feligreses, también los demás puedan participar. Esto llama mucho la atención porque al final la República Dominicana es un país muy creyente, donde se ha destacado que es la única bandera del mundo que tiene una Biblia y una cruz en el escudo, en el centro de su bandera, y que esto permite que, según el informe, estas diferentes denominaciones religiosas expresaron su descontento por la preferencia del gobierno por la Iglesia Católica. Y cuando se dice preferencia, no es un tema de ahora, es un tema de décadas por más de 50 años en el país. Bueno, seguimos con los comentarios. La compañera Taimi Domínguez. Antes de yo empezar mi comentario, hubo un pequeño... Lo debatimos después que usted diga su momento. No, pero que... Es el asunto. Es tu tiempo. Antes que se me escape. Antes que se me escape. Es el tiempo de la relación pública del PRD. Lo debatimos ahorita. Bueno, pon Javier la convocatoria, por favor. La relacionista pública. Ok, aquí tenemos... Excúsame, yo estoy aquí en representación de mi partido y este es mi comentario y espero que se me respete como se respetó el tuyo. Adelante. Ok. Estamos aquí, bueno, el 21 de mayo se celebra la 38ª convención llamada José Francisco Peña Gómez, donde se elegirán las nuevas autoridades del PRD, donde hay dos planchas, una encabezada por el presidente actual, Miguel Vargas Maldonado, y otra encabezada por el secretario general Junior Santos, donde el partido, los presidentes municipales y los miembros del CEN, que es uno de los organismos internos más grandes del partido, elegirán las autoridades de estos años que dirigirán el partido. En este caso, esta humilde servidora va a apoyar lo que es la plancha del ingeniero Miguel Vargas. Y yo apoyo esta plancha por el simple hecho de que le está dando espacio a la juventud. En este caso, tendremos un secretario general, una secretaria general, mujer, a espacio a la mujer, y tendremos un secretario de organización joven, de apenas 30 años, que es el compañero Ramón Arnaldo Pimentel. Esto va de la mano con el comentario que yo decía ahorita de que el PRD da oportunidades a la juventud. En el caso de Peña Gómez fue secretario general a los 28, 25 años de edad, y Ramón Pimentel será secretario de organización con apenas 30 años de edad. Gracias al ingeniero Miguel Vargas por abrirle las puertas a la juventud dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Seguimos con el próximo tema. Las imágenes, Javier. Bueno, quedaron un poquito, las fotos un poquito mal tomadas, pero miren eso. Ese es el monumento de los héroes de la restauración, el monumento de Santiago. Muy bonito amanecer. Muy bonito amanecer. Muy bonito atardecer, porque era tarde. Pero miren ahí, ese poste de luz. El monumento es, atención, Ministerio de Cultura, el monumento está deteriorado, no hay seguridad.
hay basura por todos los lados. Y esto quiere decir que el monumento está descuidado. Y esto le pertenece a lo que es el Ministerio de Cultura, no al Ayuntamiento de Santiago. Yo estaba allá con una amiga caminando y me topé antes, en los tiempos anteriores, gobiernos anteriores, se veía el monumento con militares, donde te decía la hora en que tú podías estar encima del monumento, se veía limpio, se veía organizado, se veía iluminado. El monumento tiene falta de iluminación y basura por todos los lados. Entonces, al Ministerio de Cultura, por favor, que rescate al Monumento de Santiago, que ese es el símbolo del santiaguero, el símbolo de la ciudad corazón. Tengo que agregar brevemente, estuve reciente en el monumento y realmente en las horas nocturnas la cantidad de personas, de vendedores que sube arriba a molestar, ya hay que generar algún nivel de control en eso. Sí, también eso, porque antes no se veía tanto eso. O sea, antes los vendedores se mantenían en la parte de abajo del monumento y ahora arriba tú no puedes estar tranquilo que si no es una persona que te está pidiendo, es un vendedor queriéndote vender obligatoriamente el producto que está ofertando. Entonces, por favor, Ministerio de Cultura, rescate el Monumento de Santiago. Bueno, ahí está el llamado. Va para culminar, se queda de último el gran amigo, el representante del Honorable Senado de Santiago, Rafael Leoto. Más allá que del senador de Santiago, de mi partido, porque la semana pasada yo me reía cuando todos mis compañeros decían, no, pues yo soy presidente provincial. Yo soy presidente provincial del PLD, yo soy presidenta presidencial. ¿Cuándo fue? Sí, la semana pasada yo me reía. No recuerdo eso. Ahora viene el gancho, atiende el gancho de lo yo que viene. Atiende el gancho. Oye, pero tú tienes un dolor. Atiende el gancho, pero atiende el gancho. Un dolor no debe ser el que, a pesar de que uno tenga una participación política y que todos sabemos de qué partido somos, no es bien ni que abrir pechito. Yo soy. Aquí nadie abrió pechito. No. Aquí nadie abrió pechito. Mira por qué trajo el tema a colación. Aquí nadie abrió pechito. ¿Tú qué eres? No, yo soy un militante de Dominicanos por el Cambio, sí. Okay. Militante. Y punto. Yo lo que soy un soldado de mi partido. ¿En serio? Presidente nacional, único de Santiago, pero Adelante, Leo. debo a veces hacérmelo. Pero mi comentario va más a la institucionalidad partidaria. Porque vemos como Taimi, que casualmente estaba hablando de un secretario de organización joven, de que se le está dando oportunidad a la juventud, y vemos un PLD que su campaña insignia es que le está dando oportunidad a la juventud o que se está renovando. Ahora yo quisiera que nosotros como jóvenes sentemos cabeza. Realmente esos partidos o los partidos le están dando oportunidad a la juventud o es que se están viendo obligados. Cumpliendo la cuota. No, exacto. Se están viendo obligados. En este caso no es cumpliendo Pero una mi cuota. amor, yo te escuché. Entonces, a lo que me refiero es, los partidos políticos, en el caso del PLD, que fue el primero que comenzó con una transformación. La sangre nueva. La sangre nueva. ¿Realmente es sangre nueva o es que los viejos se están apartando para otro lugar? Mi comentario va es, ¿realmente le están dando oportunidades o se están viendo en la necesidad de suplantar personas? Y como lo que quedan son los jóvenes, se le están dando a ellos. Debemos analizar ese caso. Y no solo pasa en el PLD. Hice un comentario del PLD porque la frase de la sangre nueva siempre me ha gustado. Pero también pasa en otros partidos políticos. Y quizás pase en el mío. Donde voy es, realmente, los partidos están preocupados por el tema juventud. Los partidos políticos están invirtiendo en formar sus jóvenes. Los partidos políticos realmente están valorando a la juventud o simplemente le están dando el espacio porque es cumpliendo una cuota. Nosotros como jóvenes debemos sentar cabeza y dejar de pensar en que yo soy bonito porque yo soy Leoto, el de Eduardo. ¿Y cuándo nosotros los jóvenes o los partidos van a invertir y nos van a formar para que Oniel sea Oniel, para que Taimi sea Taimi, para que Moisés sea Moisés Vega y que en mi caso Rafael sea Rafael Leoto, sin la tachadura de que sea Moisés el D?
Oniel es el D, Taimi D, Leoto D. Realmente los partidos se están invirtiendo en eso. Se están preocupando por la formación de los jóvenes y están preocupados por darle los espacios. No que le den el espacio, que le den la oportunidad de ganarse su espacio. Tú no ves en ningún partido que le dan la oportunidad a un joven, salvo algunas excepciones porque es obligado, le den el espacio al joven a que pueda competir en una interna, a menos que sea una Secretaría de la Juventud. No se le está dando ese espacio a los jóvenes. Ojo, hay 2 casos que mencioné anteriormente que es por coyunturas específicas, no porque realmente tienen un interés marcado en darle la oportunidad a los jóvenes. Y voy a culminar mi alocución con esto. Joven, por favor, entiende que la marca más importante de ti, estando en un partido o estando en el otro, debe ser tú. Si ese partido tú notas que no se está preocupando por tu formación, no te estoy diciendo que te vayas a otro y punto, como sería lo cotidiano ahora con la Fuerza del Pueblo, y qué mal que no están aquí lo de la Fuerza del Pueblo. A lo que voy es en que trata de hacerle entender a las autoridades de tu partido de que tú como joven te quieres preparar y que tú como joven necesitas espacio. O sea, yo quiero eso, que los jóvenes no seamos los jóvenes de, sino que seamos los jóvenes, o que sea el joven de él mismo. O sea, con eso yo culmino mi comentario. Vamos a pausa, entiendo. Apágalo, Javier. Apágalo, Javier. ¿Pero qué tú quieres más que Javier, apágalo, apágalo, apágalo que se quema. Quiero dar los datos bien rápido. Mira, no son más de 15 partidos. Son 14. Y espérate. Son 13. Y la oposición sigue siendo minoría dentro de este proceso. Ajá. Porque el resto de los partidos, y no solamente el PRM, como tú señalaste, no se han manifestado sobre eso. Y lo han aceptado. Y lo único que se manifestaron sobre este tema son el bloque que creó el hijo de Peña Gómez también. No, tú estás equivocado. El bloque, claro que sí. Y te lo voy a decir. Mira, aquí te lo menciono. Aquí yo tengo el listado. El PRD. El Partido Demócrata Popular, el Bloque Institucional Demócrata, el PHD, el PDI, el PAL, el UDC, el PUM, el PNBC, que es el partido donde está Ramfi, el Partido Verde, que no va para parte, el PQDC y la Fuerza Nacional. Pero Moisés, deja que hable. La Fuerza del Pueblo. Hay un error. ¿Cuál es el error? 26 se opusieron. No, 14 mi vida. firmaron el recurso de reconsideración. Ahora, 26 de 28 se oponen a esa resolución. Y tú no, lo sabes. pero mi vida, pero yo te estoy dando los datos aquí. Pero que ese es el recurso ya formal, lo que depositaron. Pero mi amor, que una cosa que tú me digas, una cosa que tú me lo demuestres. Pero que la oposición, es que recuérdate que la Junta es un administrativo donde tú te opones alzando tu voz ahí en el pleno. Ustedes están pataleando es porque no tienen la figura para poder llegar y lograr. No tienen. Están llorando. Por eso estamos comprando carne. Oniel, yo quiero. No. Estamos bien. Estamos genial. Claro que sí. No digas que no. Ustedes y los pruebas están ahí. Ustedes dos. Base sinvergüenza. Porque en el partido mío les ofrecido empleo a compañeritos para que se vayan al PRM. No. Están comprando alcalde y están comprando compañeros. Los compañeros tuyos se han dado cuenta que el PRD no va para parte. Y es una bola desinflada. Deja hablar, Leo. Yo quiero decir 2 cosas. Vamos a ver. Voy a primero responderle a Taimi. ¿Tú crees que un compañito del PRD que está jalando baile le ofrecen empleo y no va para allá? Pero le están ofreciendo. Espérate. O sea, no utilicen la moral a su conveniencia. Exacto. No vamos tampoco a especular. Pero donde voy es en base a los porcentajes. Ajá. Los porcentajes, en mi caso, una opinión de Leoto, por primera vez se va a hacer cumplir la ley. Porque es muy fácil llegar, porque cuando le convenía a ustedes estaba bien. Sí, pero es muy fácil. Espérate, pero es muy fácil ahora tú criticarlo. ¿Por qué? Porque la oposición sabe que si no llegan a un acuerdo, están jodidos. Claro. Entonces, ellos quieren que sea un 20% general, porque el 20% general fácilmente te da 800 y tantas posiciones selectivas. Y ahí tú decides. Toma los datos para que tú se lo aclares. 800 de ese 20%, que lo dijo mal también. Le da ese 20%. No, léelo. Le da alrededor.
Espérate. Con los datos. ¿Qué No sé por si- niveles? No, ¿qué por niveles? Espérate, yo te estoy hablando generales. Si es general, Sí, es general. el 20% en todos los escaños o en todas las. Ahora te voy a hacer una pregunta. Espérate, En el año 2020, le da- ¿quién pero- fue que se reservó pero 21 déjame- candidaturas a senador? Pero déjame El hablar, PRM. mi amor. ¿Quién fue que se reservó la mayoría de Pero- candidatos a alcalde? Pero El déjame PRM. hablar. Pero, nos conviene a nosotros, le conviene a pero, ustedes. pero, pasado. pero déjame Y hablar. segundo elemento, ¿cambió la ley de 2020 a 2024? No. Pero Ah, en no esa cambió la misma ley, hay alcaldes que hicieron objeciones en la Junta y la ganaron. Señores, ¿cuáles? Hay candidaturas que fueron rebatidas un mes antes Sí. por cumplir cuota. Sí. O ustedes se le olvidan que Pero la eso misma fue la cuota de circunscripción género. uno- Espérate. Porque Paliza Por sí, quiere, porcentajes. Paliza sí quiere tergiversar el concepto y dijo, no, que Víctor Daza se quedó fuera de la boleta. Yo no estoy hablando Robinson de Díaz. Víctor. Pero un ejemplo, porque lo dijo en un programa nacional y el Yo no presidente estoy del hablando partido. de Víctor. Lo que Paliza lo tiene que decir y aclarar, que Víctor Daza se quedó fuera por un tema de cuota de género. Cuota de género. De género, que igual en este proceso se está cumpliendo. En el PLD pasó lo mismo también. O ustedes se Pero- lo olvidan, por ejemplo, en el 2015. Pero ¿y por qué ustedes no al pueden- actual diputado Giovanni Pero- Martínez se quedó fuera por un tema de género. Pero también hay un detalle. Lo más lo que tenemos que culminar, pero no quiero irme antes de decirle algo a ustedes. Ajá. Ustedes porque saben que si van aliados a la alcaldía tienen que darle 20% a la fuerza del pueblo. Pero, ¿Y es que dónde no está es ese por 20% que eso. ustedes ¿Y van a cuál es dar? la democracia que ustedes Y la plantean? fuerza del pueblo le va tiene, porque esto tiene es para aceptar el 20%. democracia. Eso es Usted tiene la democracia. oportunidad de amar su boleta como manda la ley. manda la ley. Y usted no tiene que tener reserva. Vamos, porque es que porque somos estamos 28 votando. partidos. Vamos nosotros. Pero ahora no le Llévatelo, conviene a Javier. ellos la Vamos, receta. llévatelo, vamos a Hágalo, el próximo Javier. martes, a ver si es verdad. Nos vemos el próximo Ahora martes. no le conviene a ellos la receta. Javier, apágalo, apágalo, apágalo que se quema.